Nací en la tierra más linda del norte, vengo de Reque soy. Ya sequía hacia el Garrobal se hizo la cuna de mi pasión, arreando al noble viaje. Estimados conciudadanos del distrito de Reque, agradeciendo en primer lugar a la Municipalidad de Reque por la oportunidad de poder acercarme a ustedes para tratar un tema vinculado a nuestro país y a la fecha conmemorativa de la independencia del Perú. Habíamos estado indagando por mucho tiempo si este pueblo, si el distrito de Reque tiene alguna participación en la gesta libertaria. Hoy día vamos a responder esta inquietud. Espero que a lo largo de estos minutos podamos acercarnos a la vivencia de un pueblo que no solamente se caracterizó por sus actividades económicas sencillas, pero fundamentales para la sostenibilidad económica y alimentaria de la región norte del país, sino también por el esfuerzo que realizó en esta gesta libertaria. En el siglo XVIII, en el mundo, ocurren una serie de hechos de carácter ideológico como la Ilustración, el enciclopedismo, el liberalismo, y también de carácter político y social como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y, asimismo, de carácter económico como la primera Revolución Industrial. Todos estos hechos históricos generaron una trascendencia importante para determinar la crisis y la caída del antiguo régimen. Un antiguo régimen que había generado como una forma de dominio un sistema colonial en todo el mundo. Por lo tanto, en este momento también y a partir de lo ocurrido en el mundo, se genera la crisis del sistema colonial hispano en América y por tanto en el Perú. Esta crisis se manifiesta durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando el gobierno colonial se ve forzado a implementar las reformas borbónicas que no pudieron contener el avance de la protesta, primero mediante rebeliones indígenas, luego de criollos, mestizos y todos aquellos que ansiaban iniciar el camino de la libertad, que no se pudo lograr en forma autónoma por la concentración del poder colonial en el Perú. Cuando el 8 de septiembre de 1820, San Martín desembarca en la bahía de Paracas y se dirige hacia Pisco, ya se habían generado diversas condiciones a favor de la independencia. El pueblo lambayecano en general estaba imbuido de patriotismo y el deseo de desplegarse a favor de una guerra independentista. Por lo tanto, las condiciones eran favorables para el apoyo a la hueste patriota. Esto generó que en todas las comarcas de Lambayeque se promoviera una preparación para apoyar y enfrentar una gesta libertadora. En Lambayeque, específicamente en el centro del partido colonial, el 27 de diciembre de 1820 se genera la independencia de Lambayeque, una independencia que se proclamó en esta ciudad denominada a partir de ese momento como ciudad educadora, que se organice todo un comando de apoyo dirigido por el prócer Juan Manuel Iturregui y Aguilarte. Este prócer reunió alrededor de 800 soldados
y se dirigió hasta Huaura para poder apoyar a San Martín en un momento bastante difícil para el proceso de independencia, ya que San Martín contaba con pocas tropas y estaba siendo aislado por el enemigo realista que se hacía fuerte en Lima y en los alrededores. A partir de ese momento se va a generar una legión patriótica del Perú. Esta legión participaría en diferentes momentos del proceso de independencia, no solamente con San Martín, sino con los otros líderes de este proceso que duraría unos años más. Bien, Reque en el momento de la emancipación era una reducción de indígenas, un pueblo de nativos que formaba parte de la intendencia y obispado de Trujillo y en forma más específica del partido de Lambayeque. Era un pueblo pequeño ubicado junto al río y junto a un camino que comunicaba Lambayeque con el resto del sur del país, específicamente Lima. Este pueblo sencillo, principalmente dedicado a la agricultura, a la ganadería y actividades artesanales y el pequeño comercio, contrastaba con entre un pequeño poblado, pero con una gran dinamicidad económica en la zona rural. Tenemos una composición poblacional muy diferente a la actualidad. En ese momento el pueblo era muy pequeño y la gente principalmente vivía en la zona rural, en sus campos de cultivo. El pueblo pequeño, por lo tanto, estaba compuesto de unas estrechas y cortas calles con viviendas construidas principalmente de adobe, de caña, de barro, con techos de paja que se conformaban alrededor de una área denominada plaza principal, que no era más que una pequeña pampa con como un pozo de agua, una zona para poder amarrar a los caballos, y también con algunas pequeñas ramadas. Alrededor de este espacio central estaba el templo o iglesia, la casa del cura, la casa del cacique, la casa del cabildo y la casa de las familias principales del pueblo. Un pueblo agrícola, sencillo, que se caracterizaba así por su gran dinamicidad productiva agrícola y por tener algunas haciendas bastante activas, como la hacienda que pertenecía a la Iglesia Católica denominada Los Montes de la Iglesia, que conformaba lo que ahora es Monte Grande, La Calerita, La Punta, que pertenecía a los párrocos de aquí de Reque, y otra hacienda pequeña que estaba en la zona de la actual Miraflores. Esta conformación de estas estancias se complementaba con las pequeñas parcelas ubicadas en la parte baja del río que estaban a cargo de los campesinos, de las familias campesinas. ¿Cómo participa en estas condiciones el distrito de Reque en la gesta emancipadora? Y esto lo hemos podido saber debido a un testimonio
de un prócer de la independencia que se encargó de llevar las disposiciones y las exigencias y los pedidos de la autoridad patriota hacia las comunidades lambayecanas. Nos referimos al prócer específicamente Francisco Solano Fernández de Alarcón. Este señor narra que en 3 oportunidades, en 3 episodios diferentes, el distrito de Reque apoyó la gesta libertaria. El primer episodio, ¿no?, ocurre o se sintetiza en un texto, el cual lo leo en forma tal como se lo ha encontrado, para que podamos entender la magnitud de la participación. Y dice que en el año pasado de 1821, en que logramos ser libres de la dominación española, hallándose nuestro protector en Huaura y necesitando de auxilios para sostener nuestro ejército libertador, Fernández, el prócer, trabajó con esmero a fin de conseguir granos y otras necesarias que proporcionara este partido, saliendo con comisiones continuadas a varios puntos de su comprensión, como lo practicó igualmente en el acopio de reses gordas que caminaron de todas las invernas de esta inmediación. Firmaron este testimonio el alcalde Juan del Carmen Ramos y como regidores José Yuncor y Eduvigio Yuncor. Estamos entonces ante un primer episodio ocurrido antes de la declaración de la independencia. Recordemos que San Martín, después de desembarcar en septiembre de 1820, se desplaza alrededor de Lima, primero en el sur y luego en el norte de Lima, específicamente en el norte en Huaura. Ahí ocurrieron muchos problemas, la debilidad del ejército patriota que se enfrentaba a un enemigo superior, el realista, y por eso el apoyo de Lambayeque, que ya los hemos mencionado anteriormente con el prócer Juan Manuel Iturrey de Aguilar, y con mucha gente que fue de toda esta comarca, cerca de 1000 soldados, para poder ayudar a San Martín. Pero a la vez, el ejército patriota también necesitaba de abastecimientos, comida, alimentos diversos, caballos, reses, y eso es lo que se solicita a las comunidades. Y por supuesto, Reque entrega una dotación de alimentos para la campaña libertadora antes de los momentos finales de la proclamación de la independencia. Estamos hablando de inicios de 1821, y esto es corroborado por el municipio, en este caso, quienes componían el cabildo aquí en Reque, ¿no? El alcalde Ramos y sus regidores de apellido Yuncor, que son de repente las autoridades más antiguas municipales que hemos podido identificar en el proceso de investigación aquí en este distrito. Por lo tanto, recogemos un testimonio valioso, que es la participación en esta gesta, apoyando a la gesta libertadora por parte del Cabildo, hoy Municipalidad de Reque. El segundo episodio que se ocurre cuando ya en el año 1823 se solicita otra vez el apoyo con abastecimientos, dinero y otros aspectos que fueran necesarios para
ayudar al Ejército Libertador, en ese momento liderado por el Marqués de Torre Tagle, que se había asentado en Trujillo. Reque también es requerido para apoyar y se menciona que se entregó 14.000 pesos en monetario y ganado que fue remitido por la municipalidad de Reque, ganándose ya la mención del Cabildo Patriótico de Reque. El tercer episodio de la participación de Reque en la gesta libertaria ocurre en los tiempos de Bolívar, en 1824. Ya el Libertador había llegado unos meses antes al Perú y exigió el aporte de las comunidades lambayecanas con alrededor de 300.000 pesos para la caja fiscal y 100.000 pesos para el pago de los soldados. Esto generó que otra vez el Cabildo de Reque haga un esfuerzo para reunir recursos y aportar, y dada que la exigencia era que si no habían recursos en dinero o en bienes como alimentos, ganado, etc., podía otorgarse también en joyas. Debido a esto, el cura de Reque decide y entrega todos los ornamentos de oro y plata que formaban parte del culto religioso en el templo de Reque. De esa forma se reunió un importante aporte del distrito entre la municipalidad, su población y su iglesia, con la finalidad de concluir con el proceso libertario que se aprestaba a entrar en los enfrentamientos decisivos de Junín y Ayacucho, que finalmente generarían la caída del sistema colonial en el Perú y el logro de la ansiada independencia de nuestro país. Concluimos entonces que esta gesta, que duró varios años, necesitó del esfuerzo de todas las comunidades, quienes apoyaron de seguro no solamente con recursos económicos y alimenticios, sino también con hombres, con soldados para la libertad. Este es el caso del distrito de Reque. Que esta colaboración, este apoyo que dio Reque, le valió la posibilidad de ser denominado como Cabildo Patriótico de Reque, y así se denomina en los documentos a partir de 1821 hasta 1825. Asimismo, que producto de este aporte a la campaña militar de emancipación, las comunidades, incluidas Reque, se quedaron desabastecidas con diversos déficits económicos debido al gran esfuerzo que hicieron por dotar a todo un ejército de los elementos necesarios para su sostenibilidad y poder cumplir con los compromisos que se tenían con soldados no solamente del Perú, sino también del extranjero, que eran parte del ejército libertador, en este caso de la corriente libertadora del norte. Además, podemos ver en estos acontecimientos también la presencia ya del Cabildo Patriótico de Reque, una organización de origen colonial que en este caso estaría liderada por Juan del Carmen Ramos y sus regidores, los señores Junco, y que luego daría paso en los siguientes años a convertirse en las municipalidades de inicios de la República y luego los municipios modernos de la actualidad. Yo creo que esta es una oportunidad para poder revalorar nuestras instituciones, revalorar el esfuerzo que hicieron muchas personas, muchos pueblos, dentro de ellos Reque, para darnos la libertad que ahora tenemos. Y esa libertad
que nos permite poder afrontar el futuro con muchos más derechos de los que no tenían, de los que tenían o no tenían las personas en el mundo colonial. Muchísimas gracias por la oportunidad y será hasta un próximo video donde estaremos volviendo a vincularnos con el pasado, presente y en general la realidad de este distrito. Nací en la tierra más linda del norte, vengo de Requesoy, que hace que hacia el Garrobal se hizo la cuna de mi pasión, arreando al noble piajeno, al alfalfero madrugador, a la puerta la leche fresca, rey que despierta el más sano sol. Nací en la tierra más linda del norte, vengo de Requesoy, que hace que hacia el Garrobal se hizo la cuna de mi pasión, arreando al noble piajero. Estimados conciudadanos del distrito de Reque, agradeciendo en primer lugar a la Municipalidad de Reque por la oportunidad de poder acercarme a ustedes para tratar un tema vinculado a nuestro país y a la fecha conmemorativa de la independencia del Perú. Habíamos estado indagando por mucho tiempo si este pueblo, si el distrito de Reque tiene alguna participación en la gesta libertaria. Hoy día vamos a responder esta inquietud. Espero que a lo largo de estos minutos podamos acercarnos a la vivencia de un pueblo que no solamente se caracterizó por sus actividades económicas sencillas, pero fundamentales para la sostenibilidad económica y alimentaria de la región norte del país, sino también por el esfuerzo que realizó en esta gesta libertaria. En el siglo XVIII, en el mundo, ocurren una serie de hechos de carácter ideológico como la Ilustración, el enciclopedismo, el liberalismo, y también de carácter político y social como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y asimismo de carácter económico como la primera revolución industrial. Todos estos hechos históricos generaron una trascendencia importante para determinar la crisis y la caída del antiguo régimen. Un antiguo régimen que había generado como una forma de dominio un sistema colonial en todo el mundo. Por lo tanto, en este momento también y a partir de lo ocurrido en el mundo, se genera la crisis del sistema colonial hispano en América y por tanto en el Perú. Esta crisis se manifiesta durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando el gobierno colonial se ve forzado a implementar las reformas borbónicas que no pudieron contener el avance de la protesta, primero mediante rebeliones indígenas, luego de criollos, mestizos y todos aquellos que ansiaban iniciar el camino de la libertad, que no se pudo lograr en forma autónoma por la concentración del poder colonial en el Perú. Cuando el 8 de septiembre de 1820 San Martín desembarca en la bahía de Paracas y se dirige hacia Pisco, ya se habían generado diversas condiciones a favor de la independencia. El pueblo lambayecano en general estaba imbuido de patriotismo y el deseo de desplegarse a favor de una guerra independentista. Por lo tanto, las condiciones eran favorables para el apoyo a la hueste patriota. Esto generó que en todas las comarcas de Lambayeque se promoviera una preparación
para apoyar y enfrentar una gesta libertadora. En Lambayeque, específicamente en el centro del partido colonial, el 27 de diciembre de 1820 se genera la independencia de Lambayeque, una independencia que se proclamó en esta ciudad denominada a partir de ese momento como ciudad educadora, que se organice todo un comando de apoyo dirigido por el prócer Juan Manuel Iturregui y Aguilarte. Este prócer reunió alrededor de 800 soldados y se dirigió hasta Huaura para poder apoyar a San Martín en un momento bastante difícil para el proceso de independencia, ya que San Martín contaba con pocas tropas y estaba siendo aislado por el enemigo realista que se hacía fuerte en Lima y en los alrededores. A partir de ese momento se va a generar una legión patriótica del Perú. Esta legión participaría en diferentes momentos del proceso de independencia, no solamente con San Martín, sino con los otros líderes de este proceso que duraría unos años más. Bien, Reque en el momento de la emancipación era una reducción de indígenas, un pueblo de nativos que formaba parte de la intendencia y obispado de Trujillo y en forma más específica del partido de Lambayeque. Era un pueblo pequeño ubicado junto al río y junto a un camino que comunicaba Lambayeque con el resto del sur del país, específicamente Lima. Este pueblo sencillo, principalmente dedicado a la agricultura, a la ganadería y actividades artesanales y el pequeño comercio, contrastaba con entre un pequeño poblado, pero con una gran dinamicidad económica en la zona rural. Tenemos una composición poblacional muy diferente a la actualidad. En ese momento el pueblo era muy pequeño y la gente principalmente vivía en la zona rural, en sus campos de cultivo. El pueblo pequeño, por lo tanto, estaba compuesto de unas estrechas y cortas calles con viviendas construidas principalmente de adobe, de caña, de barro, con techos de paja que se conformaban alrededor de una área denominada plaza principal, que no era más que una pequeña pampa con como un pozo de agua, una zona para poder amarrar a los caballos y también con algunas pequeñas ramadas. Alrededor de este espacio central estaba el templo o iglesia, la casa del cura, la casa del cacique, la casa del cabildo y la casa de las familias principales del pueblo. Un pueblo agrícola, sencillo, que se caracterizaba así por su gran dinamicidad productiva agrícola y por tener algunas haciendas bastante activas, como la hacienda que pertenecía a la Iglesia Católica denominada Los Montes de la Iglesia,
que conformaban lo que ahora es Montegrande, La Calerita, La Punta, que pertenecía a los párrocos de aquí de Reque, y otra hacienda pequeña que estaba en la zona de la actual Miraflores. Esta conformación de estas estancias se complementaba con las pequeñas parcelas ubicadas en la parte baja del río que estaban a cargo de los campesinos, de las familias campesinas. ¿Cómo participa en estas condiciones el distrito de Reque en la gesta emancipadora? Y esto lo hemos podido saber debido a un testimonio de un prócer de la independencia que se encargó de llevar las disposiciones y las exigencias y los pedidos de la autoridad patriota hacia las comunidades lambayecanas. Nos referimos al prócer específicamente Francisco Solano Fernández de Alarcón. Este señor narra que en 3 oportunidades, en 3 episodios diferentes, el distrito de Reque apoyó la gesta libertaria. El primer episodio, ¿no?, ocurre o se sintetiza en un texto, el cual lo leo en forma tal como se lo ha encontrado, para que podamos entender la magnitud de la participación. Y dice que en el año pasado de 1821, en que logramos ser libres de la dominación española, hallándose nuestro protector en Guaura y necesitando de auxilios para sostener nuestro ejército libertador, Fernández, el prócer, trabajó con esmero a fin de conseguir granos y otras necesarias que proporcionara este partido, saliendo con comisiones continuadas a varios puntos de su comprensión, como lo practicó igualmente en el acopio de reses gordas que caminaron de todas las invernas de esta inmediación. Firmaron este testimonio el alcalde Juan del Carmen Ramos y como regidores José Yuncor y Eduvigio Yuncor. Estamos entonces ante un primer episodio ocurrido antes de la declaración de la independencia. Recordemos que San Martín, después de desembarcar en septiembre de 1820, se desplaza alrededor de Lima, primero en el sur y luego en el norte de Lima, específicamente en el norte en Guaura. Ahí ocurrieron muchos problemas, la debilidad del ejército patriota que se enfrentaba a un enemigo superior, el realista, y por eso el apoyo de Lambayeque, que ya los hemos mencionado anteriormente con el prócer Juan Manuel Iturrey de Aguilar, y con mucha gente que fue de toda esta comarca, cerca de 1000 soldados, para poder ayudar a San Martín. Pero a la vez, el ejército patriota también necesitaba de abastecimientos, comida, alimentos diversos, caballos, reses, y eso es lo que se solicita a las comunidades. Y por supuesto, Reque entrega una dotación de alimentos para la campaña libertadora antes de los momentos finales de la proclamación de la independencia. Estamos hablando de inicios de 1821, y esto es corroborado por el municipio, en este caso, quienes componían el cabildo aquí en Reque, ¿no? El alcalde Ramos y sus
regidores de apellido Yuncor, que son de repente las autoridades más antiguas municipales que hemos podido identificar en el proceso de investigación aquí en este distrito. Por lo tanto, recogemos un testimonio valioso, que es la participación en esta gesta, apoyando a la gesta libertadora por parte del Cabildo, hoy Municipalidad de Reque. El segundo episodio que se ocurre cuando ya en el año 1823 se solicita otra vez el apoyo con abastecimientos, dinero y otros aspectos que fueran necesarios para ayudar al Ejército Libertador, en ese momento liderado por el Marqués de Torre Tagle, que se había asentado en Trujillo. Reque también es requerido para apoyar, y se menciona que se entregó 14,000 pesos en monetario y ganado, que fue remitido por la municipalidad de Reque, ganándose ya la mención del Cabildo Patriótico de Reque. El tercer episodio de la participación de Reque en la gesta libertaria ocurre en los tiempos de Bolívar, en 1824. Ya el Libertador había llegado unos meses antes al Perú y exigió el aporte de las comunidades lambayecanas, con alrededor de 300,000 pesos para la caja fiscal y 100,000 pesos para el pago de los soldados. Esto generó que otra vez el Cabildo de Reque haga un esfuerzo para reunir recursos y aportar, y dada que la exigencia era que si no habían recursos en dinero o en bienes como alimentos, ganado, etc., podía otorgarse también en joyas. Debido a esto, el cura de Reque decide y entrega todos los ornamentos de oro y plata que formaban parte del culto religioso en el templo de Reque. De esa forma se reunió un importante aporte del distrito entre la municipalidad, su población y su iglesia, con la finalidad de concluir con el proceso libertario que se aprestaba a entrar en los enfrentamientos decisivos de Junín y Ayacucho, que finalmente generarían la caída del sistema colonial en el Perú y el logro de la ansiada independencia de nuestro país. Concluimos entonces que esta gesta, que duró varios años, necesitó del esfuerzo de todas las comunidades, quienes apoyaron de seguro no solamente con recursos económicos y alimenticios, sino también con hombres, con soldados para la libertad. Este es el caso del distrito de Reque. Que esta colaboración, este apoyo que dio Reque, le valió la posibilidad de ser denominado como Cabildo Patriótico de Reque, y así se denomina en los documentos a partir de 1821 hasta 1825. Asimismo, que producto de este aporte a la campaña militar de emancipación, las comunidades, incluidas Reque, se quedaron desabastecidas con diversos déficits económicos debido al gran esfuerzo que hicieron por dotar a todo un ejército de los elementos necesarios para su sostenibilidad y poder cumplir con los compromisos que se tenían con soldados no solamente del Perú, sino también del extranjero, que eran parte del ejército libertador, en este caso de la corriente libertadora del norte. Además, podemos ver en estos acontecimientos también la presencia ya
del Cabildo Patriótico de Reque, una organización de origen colonial que en este caso estaría liderada por Juan del Carmen Ramos y sus regidores, los señores Junco, y que luego daría paso en los siguientes años a convertirse en las municipalidades de inicios de la República y luego los municipios modernos de la actualidad. Yo creo que esta es una oportunidad para poder revalorar nuestras instituciones, revalorar el esfuerzo que hicieron muchas personas, muchos pueblos, dentro de ellos Reque, para darnos la libertad que ahora tenemos. Y esa libertad que nos permite poder afrontar el futuro con muchos más derechos de los que no tenían, de los que tenían o no tenían las personas en el mundo colonial. Muchísimas gracias por la oportunidad y será hasta un próximo video donde estaremos volviendo a vincularnos con el pasado, presente y en general la realidad de este distrito. Nací en la tierra más linda del norte, vengo de Reque soy. Ya sequías y el Garrobal se hizo la cuna de mi pasión, arreando al noble Piaget.